Vamos a dar paso a la intervención del segundo grupo de sociedad civil. Para ser equitativos, vamos a dar los 11 minutos que utilizó el primer grupo. Así que tiene la palabra hasta por 11 minutos el segundo grupo. Ya, muchas gracias. Empezar. Sí, gracias. Mi nombre es Manuel Morales, soy del Comité Ejecutivo del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, el CONADE. Es importante señalar algunos temas que vemos por necesario. En primer lugar, creemos tener todo el derecho de criticar a la CIDH y no lo estamos haciendo por razones ideológicas. Nosotros tenemos una trayectoria de militancia con los pueblos indígenas, el movimiento obrero en defensa de la democracia. Cuando nosotros hemos criticado el accionar de la CIDH, en el caso boliviano, lo que hemos señalado es el carácter unilateral en el que han estado incurriendo. Incluso la forma de separarnos por grupos es tendencioso. Debería haberse escuchado a la sociedad civil sin necesidad de establecer esta diferencia, porque esta diferencia establece que unos son los buenos y otros son los malos. O se da a entender que nosotros como sociedad civil estamos a favor del Estado, y eso no es cierto. Queremos señalar además con absoluta claridad que cuando se habla de vulneración de derechos humanos, estamos hablando de que es el Estado el responsable de esa vulneración de derechos humanos. Y cuando nosotros decimos que se tiene que hacer una investigación imparcial, objetiva, tanto a nivel nacional como internacional, estamos hablando de una investigación de todo el proceso histórico. Lo que aquí a nosotros nos llama la atención, y por eso decimos que la CIDH ha estado cometiendo un error tendencioso, se habla de Sencata, se habla de Sacaba. Sin embargo, no se habla de Montero. Sin embargo, no se habla de la muerte del señor Julio Llanos, miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, que fue agredido por movimientos sociales que estaban en la calle, en la ciudad de La Paz, en el Prado, y fruto de las agresiones que sufrió, perdió la vida. Pero la CIDH no ve eso. Únicamente ven Sacaba, Sencata y todo lo que ha venido más adelante. Nosotros queremos señalar con absoluta certeza que si en Bolivia ha habido desinstitucionalización de la democracia, que si en Bolivia ha habido movimientos ciudadanos que hemos salido a las calles a protestar, ha sido gracias a que el Estado, sí, el Estado que viola los derechos, no otro, el Estado que viola los derechos, que en un momento estaba a cargo de Evo Morales y ahora puede estar a cargo de otra persona, ese Estado se ha alzado incluso en contra de la Constitución, incluso de la voluntad popular. El 21 de febrero del 2016 no ha sido un hecho anecdótico, pues. No ha sido que la población ha salido a dar un voto y que luego nos hemos quedado contentos con la estafa que ha hecho Evo Morales, con la vulneración que ha hecho Evo Morales a la voluntad popular expresada en la votación en un referéndum. Y el año 2016 la gente dijo no a la repostulación. Y ese ha sido uno de los orígenes de la crisis que estamos viviendo. Ahora, yo no entiendo a la CIDH. Parecería que solamente ve vulneración de derechos humanos cuando hay gente que es víctima de la bala, de la represión. Yo no entiendo si la CIDH conoce o tiene noción de que los derechos también están interconectados. Cuando Evo Morales hace un fraude el 20 de octubre del 2019, está vulnerando pues también derechos políticos de la sociedad, incluso de la gente que votó por el MAS. Porque esa vulneración, esa estafa del fraude electoral, generó consecuencias como el desconocimiento nuevamente a la voluntad popular. Y en ese sentido se ha generado un conflicto, es evidente, y se ha generado un proceso de transición. Y fruto de ese proceso de transición, hemos visto aquí, por ejemplo, a la senadora Eva Copa hablando. Ella sigue siendo senadora, sigue siendo parte del órgano legislativo plurinacional. Hemos escuchado a la defensora interina Nadia Cruz, sigue siendo pues de la institución de la Defensoría del Pueblo, y seguimos con los mismos poderes, sigue habiendo la policía, etcétera, los mandos naturales, y estamos yendo a un proceso electoral. Entonces, ¿en qué momento nos pueden venir ustedes a decir, o algunos miembros de la CIDH a decir que en Bolivia ha habido un golpe de Estado? Eso nos gustaría que nos aclaren muy bien. ¿En qué momento se da un golpe de Estado y continúan las instituciones vigentes? Se ha sacado una ley para promocionar el proceso electoral.
hay nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral y el 18 de octubre vamos a ir a cerrar a través del voto esta crisis política y democrática. ¿Dónde está el golpe? La señora Eva Copa ni siquiera se anima a decir que ha habido golpe de Estado. Lo que aquí ha habido es una vulneración consecutiva permanente de los derechos humanos, de los derechos políticos, de los derechos sociales, de los derechos económicos, de los derechos de la población boliviana, y el pueblo boliviano se ha alzado frente a esas injusticias y ha generado una situación de crisis, y frente a esa situación de crisis, Evo Morales se ha ido del país. Ese me parece que es un punto importante. Nosotros no nos negamos como sociedad civil, es más, promovemos, queremos que se haga una investigación nacional e internacional imparcial de lo que ha sucedido en Bolivia. Nosotros no somos Estado, nosotros no vamos a salir a defender a militares o policías que hayan cometido excesos, el uso de la fuerza pública o que hubiesen cometido delitos de lesa humanidad. No los vamos a encubrir, no los vamos a apañar. Pero no queremos que se unilateralice y que se diga que lo único que ha habido aquí es una masacre en Sencata y en Sacaba. Nos duele, nos molesta pues los testimonios de las compañeras y de las víctimas, pero no son los únicos. Eso es muy importante que se tome en cuenta. También quiero señalar que en 10 días más va a haber elecciones en Bolivia. Fíjense que en 10 días van a haber nuevos diputados y senadores electos. Quiero aprovechar la oportunidad para solicitarle a la senadora Eva Copa que en aras de pacificar el país, que en aras de contribuir a la democratización del país, no elijan un nuevo defensor o defensora del pueblo, aprovechando estos pocos meses o pocas semanas que quedan hasta que se entregue el poder al nuevo gobierno electo. Sería un acto de irresponsabilidad que en 10 días, habiendo ya diputados y senadores que van a ser electos por el voto popular, se abroguen la posibilidad de elegir un nuevo defensor o defensora. En todo caso, lo que le pedimos al tribunal, a la Asamblea Legislativa Plurinacional que va a emerger del voto, es que le dé un nuevo defensor o una nueva defensora electa con toda la calidad que el caso merece. Bolivia, por la crisis que ustedes están viendo, no merece tener un defensor del pueblo como los que hemos tenido. El anterior ex defensor Tezanos, la actual defensora interina, que es una vergüenza para la institucionalidad boliviana de defensa de los derechos humanos, y se lo digo de frente, es una vergüenza. La señora acude a actos del MAS, a hablar al lado de los oradores cocaleros del MAS que generan conflicto en el país. También quiero preguntarle a la CIDH si no se han enterado que hace unas semanas atrás han muerto en Bolivia aproximadamente entre 30 y 40 personas gracias a movilizaciones sociales del MAS que impidieron que entre oxígeno y que las ambulancias lleguen a todos lados del país en plena cuarentena, en plena pandemia. Esas situaciones la CIDH no va a ver. Eso no es parte de Sencata, de Sacaba, eso no interesa. ¿O hay una afiliación ideológica política? Esperemos que no, esperemos que no. Nosotros lo que pedimos a la CIDH es que asuman un compromiso con nosotros, con el otro bando, con el Estado, de que se haga una investigación imparcial. Bolivia no merece que se haga estas manipulaciones ahora en torno al tema de los derechos humanos. Parecería que el anterior régimen, el anterior gobierno, además de haber hecho una estafa al movimiento indígena, al movimiento popular, además de eso, ha manipulado y tiene todavía un conjunto de organizaciones de derechos humanos que salen en defensa del anterior gobierno y que quieren, aprovechándose de estas irregularidades que se presentan en la vida cotidiana del país, esta confrontación que tenemos, sacar partido. Y eso nosotros no lo vamos a tolerar. Y es cierto, como decía una de las vicepresidentas, es cierto, al margen de la CIDH, el pueblo boliviano va a resolver este problema. Somos lo suficientemente maduros para resolver esta crisis que estamos viviendo y lo vamos a hacer a través del voto el 18 de octubre. La única fuerza que tiene capacidad histórica de solucionar la crisis que estamos viviendo es el pueblo boliviano y lo va a hacer a través de una salida política y democrática este 18 de octubre. Esperamos que la CIDH acompañe este proceso. Esperamos que se abra una investigación
imparcial, que se castigue a los que se tienen que castigar, pero al mismo tiempo que regeneremos la institución democrática de los derechos humanos y que le demos al pueblo boliviano lo que se merece. Y lo que el pueblo boliviano se merece es respeto, es investigación, imparcialidad y dignificación de las personas que han sido víctimas, pero de todos. Este es un conflicto que ha abarcado a toda la sociedad, no a una parte. Aquí las víctimas están en los dos bandos y lo que esperamos es justicia y reparación. Muchas gracias. No hay ningún otro orador por parte de sociedad civil. Le pasamos entonces la palabra a la representación del Estado. Tiene 20 minutos. Por favor.